Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. Bienvenidos a la Cátedra Abierta Gerencia. Estamos de nuevo dentro de nuestro ciclo de la crisis de la dictadura de clases y hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver sobre la virtualidad en la educación. Para hablar de ese tema tenemos a dos invitados muy ilustres, a Juan de Dios Higuita, psicólogo, consultor empresarial de nuestra unidad iSolutions, y a nuestro rector Diego Mauricio Mazo, experto en la temática, ingeniero de sistemas y obviamente dedicado a la educación y en particular a la virtualidad por muchos años. Precisamente antes estábamos conversando que podríamos quedarnos varias horas o varios días conversando sobre este tema porque a todos nos apasiona mucho. Para ubicar un poco a nuestros televidentes, comencemos por el mismo tema de la virtualidad. Hay una discusión en que algunos dicen que la virtualidad es una modalidad independiente y otros que es una modalidad subsidiaria de la educación a distancia. ¿Cómo conciben ustedes la virtualidad en tanto modalidad o una metodología específica? Yo la veo como una lógica de la evolución en la que estamos. En algún momento, cuando surge la educación a distancia, era una necesidad tratar de crear mecanismos que le permitieran a la educación llegar más lejos, por eso a distancia. Hoy tenemos una tecnología que antes no teníamos y hoy no tendría mucho sentido que estuviésemos utilizando las metodologías, las herramientas que utilizábamos hace 30 años en la llamada educación a distancia. Tenemos otra forma de hacerlo y es completamente diferente. Eso sí habría que diferenciar, pues es completamente diferente porque te permite una gran cantidad de cosas que hace 30 años no podíamos hacer. No sé cómo lo ve el rector. Rector. Absolutamente de acuerdo, Juan. Coincidimos plenamente en eso. O sea, la virtualidad viene o es una consecuencia lógica del desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones, especialmente en el sector educativo. Cómo nos han transformado y cómo nos han cambiado. Para ser más específicos, si es una evolución de educación a distancia o es una nueva modalidad, para mí empieza a ser más una nueva modalidad porque se empieza a romper el concepto. ¿Qué distancia hay cuando yo estoy a un clic? O sea, ahí ya se pierde el concepto. Y la virtualidad, pues en su momento venía el concepto de virtus o fuerza o virtud. A mí me gustaba explicarlo como cuando uno va a un cajero, ¿cierto? Nadie dice yo voy a un cajero a sacar plata. No, yo fui al banco. No, usted no fue al banco, usted fue donde una máquina que le entregó una plata y le hizo creer que usted estaba en un banco. No, es lo mismo. Las tecnologías nos permiten hacer eso. Simular esa virtud, esa posibilidad de sentirse que estás en un aula de clase con unos compañeros, con un profesor, discutiendo y aprendiendo de un tema. Para mí es una modalidad totalmente diferente. Okay. Como modalidad diferente también tiene una lógica diferente y en términos de esa lógica viene un problema que hace relativamente poco surgió y es el de la calidad de la virtualidad o la calidad de la educación en la virtualidad. De hecho, recordemos que una ministra hizo un comentario bastante despectivo frente a la educación virtual y la pregunta es, entonces, ¿la calidad de la educación virtual tiene alguna diferencia? ¿Tiene algunos matices especiales con respecto a la calidad de la presencialidad? ¿Qué retos de calidad nos presenta la virtualidad con respecto a la presencialidad? Yo creo que hay un error al pensar que por el hecho de ser virtual, que es una cosa que hay como en el imaginario, por el hecho de ser virtual es de menos calidad o de menor exigencia, ¿cierto? Ese sería el primer error que podríamos cometer. Yo hablaría mejor de la calidad de la educación y puedes tener educación presencial absolutamente perversa, donde puedes obtener el título y no saber mayor cosa, y puedes tener educación virtual de unos niveles de exigencia y de una calidad con relación al aprendizaje, que es como yo pienso que se debe medir la calidad de la educación, absolutos. O sea, tener egresados de la educación virtual que son plenamente competentes, plenamente capaces,
con una capacidad analítica importante, con una capacidad de relacionamiento importante. Que esa es otra crítica que se le ha hecho a la educación virtual. Es que en la presencial te relacionas, en la virtualidad no, eso es falso. Porque yo, a través de la virtualidad, de crear un entorno de aprendizaje completamente distinto, pongo a la gente a interactuar a través de la máquina, sí, pero también la puedo poner a interactuar con ellos. Porque yo como docente tengo la posibilidad de ponerlos a hacer cosas allá, de las que me tienen que dar cuenta en la realidad virtual que creamos. Entonces yo creo que es más como un tema de exigencia. ¿Qué tanto nos vamos a exigir? Desarrollar procesos educativos de alta calidad. Y con mucho respeto a las autoridades educativas, el hecho de que esté acreditado no necesariamente garantiza eso. Para eso sería la acreditación, ¿no? Ese es como el fin. Si esta universidad es acreditada o este proceso educativo tiene todos los certificados, pero muchas veces puedes encontrar procesos con muchos certificados y que no logran realmente que la gente tenga una capacidad de aprendizaje alta. Doctor, ¿cómo ve usted el problema de calidad? El problema es que puse al rector en problemas porque estoy hablando de acreditación. No, yo creo que Juan ha tocado un punto que es clave, ¿cierto? El hecho de que no por ser de una modalidad o de otra, se es bueno o se es malo, ¿cierto? O sea, eso primero yo creo que es un imaginario que hay en la mente. Y la respuesta es muy sencilla. Mire la sociedad, ¿cierto? La educación tradicional o presencial, como la llamamos, lleva pues, formada en las universidades más de 1000 años. La educación virtual lleva 15 años, en el mejor de los casos. Pues no es como comparable, ¿cierto? Y si nosotros miramos pues, nuestra sociedad, vemos que hay una buena cantidad de profesionales que uno dice, bueno, pues nuestra sociedad no es precisamente un ejemplo digno de un superavance sofisticado. Si nuestra educación presencial hubiera sido tan buena, Colombia sería otra cosa y Latinoamérica sería otra cosa totalmente diferente. Entonces, pues, si el ejemplo es ese, el estándar entre lo virtual y lo presencial, no hay ninguna diferencia. Es claro. Obviamente, ¿qué pasa? Que hay que ir a modelos como los que hablaba Juan, de acreditación, de calidad. Pero lo que pasa es que cuando hablamos de educación, no somos capaces de decir qué es calidad en educación. Uno lee qué es calidad en educación y va a los organismos acreditadores, va a las agencias acreditadoras, va a todo eso. ¿Y qué le están midiendo? Indicadores de proceso, no de impacto. ¿Qué quiere decir esto? Es como yo pongo normalmente para hablar de estos ejemplos, el ejemplo de cuáles son las marcas de carro buenas. Entonces uno dice, Mercedes, IBM, y Volvos, y Toyotas, bueno, y empiezan a caer una serie de marcas hasta que llegan a las mismas. ¿Y usted por qué dice que esa es la la más mala? No, porque cuando yo salgo por carretera son los carros que más veo baratos. O sea, uno casi nunca ve un Mercedes o un BM por ahí tirado en la carretera barato. O sea, es muy raro, salvo que sea demasiado antiguo y pues para tener una serie de cosas. Eso es un indicador de impacto. ¿Cierto? O el número de personas que se mueren en un accidente que tiene un carro de estos. ¿Por qué? Porque los elementos de seguridad son tan altos que permiten pues garantizar la vida como tal. Son indicadores de impacto. Pero ahí no están preguntando cuántos robots hicieron ese carro, ni cuántas horas se gastó el robot, ni están preguntando si el proceso estaba bien descrito. Eso no es un indicador. Nosotros cuando vamos a la educación, a las agencias acreditadoras, estamos midiendo indicadores de procesos. Los mismos que nos preguntan para darnos autorización en abrir un programa. Pero no nos vamos a esos indicadores de impacto. Ojalá la educación diera esos artículos y se fuera indicadores de impacto y no de proceso. Regálame un comentario ahí, rector Carlos. Yo lo planteo en términos de aprendizaje. O sea, ¿cuál es el objetivo del proceso educativo del aprendizaje? No la enseñanza. Y a veces cuando evaluamos a una universidad o a una institución educativa, le evaluamos por cómo hace la enseñanza, que es lo que el rector refiere, el proceso. ¿Cómo hacemos la enseñanza? Pero el resultado del aprendizaje, la gente aprendió. Y vayamos un poco más allá. La gente aprendió. ¿Para qué? Exacto. ¿Y para qué? Entonces, ¿es útil? No se metan en el tema. Porque eso sí nos llevaría un capítulo entero. Nos lleva un capítulo entero, pero definitivamente el último impacto que se podría medir de las universidades es los profesionales graduados de una institución. ¿Qué le están entregando a esa sociedad en la que les tocó vivir?
y cómo están, y la universidad o el colegio cómo los preparó para que sean unos ciudadanos útiles y buenos para esa sociedad. Y como dice el rector, ahí nos quedaríamos. A riesgo de sonar un poco bíblico, por los hechos los conoceréis. Correcto. Esto aquí también nos genera una nueva inquietud, y es, estamos cambiando de paradigma educativo, de la enseñanza al aprendizaje, de la presencialidad a la virtualidad, y es un poco producto de los cambios que estamos sufriendo en el mundo, y uno de esos es que vamos moviéndonos de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento. En esa sociedad del conocimiento, ¿qué papel juega la presencialidad y qué papel juega la virtualidad? Algunos dirían que la presencialidad podría terminar siendo obsoleta. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto con esa relación? Yo creo que estamos es como básicamente dividiéndonos como en la época, como en los años 80, en que usted era una cosa o era la otra. Pero el mundo digital ya no es así. En el mundo digital lo que más vemos es convergencia de todos los elementos. Entonces, cuando yo estoy hablando de si presencial o virtual, hoy en día no tiene sentido. Carece de total sentido esta discusión, porque un profesor que llega a su aula, coge una charla TED, hace una videoconferencia con un empresario, da lo mismo que sea presencial o que sea virtual. ¿Cierto? Y hoy eso ya lo tenemos. Hoy podemos hacer eso. Todas las aulas del CEIPA están acondicionadas para que a través de una herramienta como la que tenemos para el sistema de videoconferencias podamos coger desde esa aula y traer empresarios, 3 o 4 empresarios, a una sesión de clase presencial. Los empresarios pueden estar dispersos geográficamente en el mundo y los alumnos concentrados en la clase, o al revés. Claro. Entonces empieza a carecer de todo sentido esta discusión hoy por hoy en la educación. Eventualmente el profesor puede crear una herramienta, un aplicativo móvil, inclusive aprovechar los que hay por WhatsApp, hacer un grupo con sus estudiantes, enviarles un mensaje, recibir de ellos, interactuar. Yo creo que son cosas que se complementan y que tenemos que profundizar en la complementariedad de eso. Voy a colocar un ejemplo muy claro en una empresa de manufactura de nuestra ciudad. Los operarios de unas máquinas se preguntaban si ellos podían enseñar de manera virtual a manejar la máquina. Y se da la discusión, no, porque es que hay que aprenderla a manejar, porque es un aprendizaje motriz, que tengo que aprender a manejar, a operar. Sin embargo, ellos mismos, con muy pocas herramientas, construyeron unos cursos que tenían esta característica, aproximaban a la persona que no conocía la máquina, la aproximaban a la máquina. Entonces, tenía un primer contacto con la máquina a través de la virtualidad. Por supuesto, después tenía que operar la máquina, en vivo y en directo, y ahí perfeccionaba el aprendizaje. Pero luego venían y volvían a la virtualidad y empezaban a hacer una cantidad de discusiones sobre el potencial que tenía la máquina. Entonces yo me pregunto, en ese hecho real y concreto, ¿dónde está lo presencial y dónde está lo virtual? Son dos cosas que en determinado momento se pueden complementar de una manera maravillosa para lograr mayor impacto en el aprendizaje. Bueno, eso que usted nos plantea nos propone otro problema y otra inquietud frente a las metodologías educativas, pero ya vamos llegando al final de este programa y lo dejaremos para una segunda parte que tendremos la próxima semana, y por hoy pararemos acá, pero en la próxima seguiremos conversando sobre este tema tan interesante. Les agradezco mucho por su presencia y muchas gracias a ustedes por atendernos en esta primera parte del tema de la virtualidad. Institución Universitaria CEIPA, educación diferente.